Hola, muy buenos días todos. Mil disculpas por el retraso del inicio del webinar. Eh, Ali, estamos ahorita con una nueva presentación del DC Power para comenzar con este webinar. Ali, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Claudia. Eh, bueno, si me dice si ya comenzamos una vez. Sí se ve la pantalla, Ali. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos el webinar de hoy consiste en el equipo, el UPS DC Power. Eh, Vamos a, Ali se quedó sin audio. ya, y ahora tengo un lado. Sí, Sí, señora, ahí se le escucha. perfecto. Ok, listo. Les comentaba que yo soy el representante para Latinoamérica de la marca Exmar Bank Integra y hoy vamos a ver el equipo UPS de Cepal. Este equipo, eh, digamos que es un UPS de los más pequeños que tenemos. Es un UPS bastante compacto, pero a diferencia de los otros UPS, este equipo da una salida DC. Los otros UPS, los más grandes, dan salidas AC. Este UPS, además de eso, está basado en un microprocesador. La idea es que pueda proveer y respaldar energía en caso de que haya un apagón del servicio eléctrico principal. Este equipo es capaz de dar entonces energía, pero energía DC, para alimentar, por ejemplo, router o para alimentar modems, sistemas telefónicos de voz basado en protocolo de Internet para videovigilancia, alarma, control de acceso y otros equipos que sean críticos en el área de telecomunicación. Este es el equipo, así se ve, es un PS pequeñito, como del tamaño de un transformador de esos que se usan en los modems, en los routers, tiene una capacidad máxima de 25 vatios. La salida, se ve, si se dan cuenta, aquí está el, el conector, es de 12 voltios de corriente directa, pero tiene capacidad de suprimir picos de voltaje. Esta es una solución que es ideal para proteger equipos de telecomunicación, tanto instalaciones de 120 voltios como en 230, porque más adelante vamos a ver que tiene un rango de voltaje de entrada bastante amplio. Y vemos entonces que, así se ve en la vista frontal del equipo, tiene su interruptor de encendido apagado, un diodo LED. Más adelante vamos a explicar cómo funciona. Y simplemente es muy fácil. Es un equipo plug and play. Se conecta al toma corriente de la oficina, del comercio, de la casa. Y su salida se conecta directamente al router, al módem. Es decir, prácticamente lo que hace es que sustituye el transformador que viene con estos equipos. Entonces, aquí en A tenemos el botón de encendido, en B con un LED indicador y C es la salida. Vienen en distintas versiones de entrada para conectar del tipo Schuko, por ejemplo, que se usa en Europa o en el Reino Unido, o NEMA en el caso de Ecuador, que utilizan esa normativa NEMA. El LED sirve, por ejemplo, para indicar los modos operativos de los PS. Cuando el LED está a color verde,
indica que está encendido con la batería cargada. ¿Sí? El estado L dice que está encendido. Si está encendido y está cargando la batería, se enciende este mismo LED de color verde, pero de manera intermitente y es lento. Cuando está en modo batería, que no hay alimentación, la unidad opera con su batería, está en verde, pero intermitente de manera rápida. Si hay una falla, surgió alguna falla en el equipo, por alguna razón o alguna sobrecarga, se enciende el LED de color rojo y si el UPS por alguna razón no puede cargar la batería, entonces se enciende el LED en color rojo y de manera intermitente. Entonces vemos que en A está el botón de encendido apagado y en B todo lo que es los LED detectados, lo que acabamos de ver, ¿no? Vimos entonces que en verde fijo significa que está encendido con la batería cargada, estando el LED de manera fija. En verde intermitente, 4 segundos, cada 4 segundos, que vaya haciendo la intermitencia, está encendido y está cargando la batería. Y está cada segundo la intermitencia de este LED verde, que significa que está en modo batería. Si está en rojo, hay una falla. Y ahora veamos la instalación de la operación. Es muy sencilla la instalación, pero siempre hay que tomar en cuenta y considerar que se recomienda leer el manual, aunque yo les haya dicho que es plug and play. ¿Por qué? Porque ha sucedido que hay clientes que compran su UPS DS Power, lo enchufan, lo instalan y después no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque siempre hay que revisar la unidad para verificar primero que no haya ningún daño. Y segundo, y se lo resalto aquí, hay que remover esta cinta aislante que está señalada en una flecha color rojo, porque si no se remueve esta cinta aislante de la batería, entonces la batería no se va a recargar. Y al no recargar las baterías, el equipo puede ser que funcione el primer día o los primeros días, pero mientras esté el equipo en modo batería, la batería va a drenar corriente hacia la salida y cuando vuelve la electricidad, la batería no se va a recargar nunca. Por consiguiente, en algún momento, cuando pase nuevamente a modo batería, entonces no va a tener suficiente energía almacenada para soportar una autonomía. Entonces, primero, la operación es extraer o quitar o remover esta cinta aislante. Segundo, enchufar la entrada AC de la unidad en un toma corriente adecuado para el modelo, dependiendo del país. En el caso de ustedes, tipo negro. Luego, una vez que se enchufe, el UPS se va a encender automáticamente y se va a iluminar el diodo LED. Si la batería no está totalmente cargada, entonces el UPS va a comenzar de forma automática la recarga de esta batería y el LED se va a encender de manera intermitente como lo vimos. ¿Cuándo se va a encender de manera intermitente? Recuerden, cada 4 segundos va a estar encendiendo y apagando cada 4 segundos. Si está en modo batería, el LED se va a encender de manera intermitente cada segundo, indicando que está en modo batería. Luego se conecta la carga, se utiliza entonces la salida del UPS, que es una salida de corriente directa, DC, y se conecta a la carga, así como está en el dibujo, para protegerla de picos de voltaje en el toma corriente o en el sistema eléctrico principal o dar autonomía o respaldo de información.
El botón de encendido, en condiciones normales, el UPS se enciende de manera automática al conectarlo a la línea eléctrica. Si falla la electricidad y el UPS opera en modo batería, se debe presionar el botón de encendido por 5 segundos para apagarlo y evitar una descarga innecesaria, o si ustedes desean, por supuesto, dejarlo funcionar por la autonomía que pueda dar este equipo, lo pueden dejar, pero es una recomendación si no es necesario que se mantenga encendido el equipo. Si la batería está cargada, se puede encender el UPS presionando el botón de encendido aún en ausencia de electricidad. Es decir, que este equipo puede funcionar como arranque en frío. Sin electricidad, ustedes encienden el equipo y de una vez pueden alimentar una carga. En modo falla, presione el botón de encendido para reiniciar el UPS. Si por alguna razón el equipo entra a falla, entonces se hace como un reseteo, un reinicio del UPS con este botón de encendido. Para eso son las funciones del botón de encendido. Aquí vemos algunas de las especificaciones técnicas de este equipo. La capacidad es de 25 vatios, 12 voltios, 25 vatios, en la versión original, pero como primicia les anuncio que tenemos una versión mejorada, que con esta versión mejorada hemos conseguido aumentar la autonomía, porque con esta versión mejorada B1 estamos incluyendo una batería de ion de litio de 3,7 voltios con 3.350 miliamperios hora, superior a la que anteriormente vendíamos, que es de 2.600 miliamperios hora. Por consiguiente, esto permite mejorar el respaldo de energía en el tiempo. Fíjense que el voltaje de entrada va en un rango de 90 voltios hasta 265 voltios. Por lo tanto, ustedes pueden utilizar el aparato para equipos de 120 como para equipos de 230 o 220. La frecuencia es de autodetección, 50 o 60 Hz. El conector de entrada es tipo NEMA, en el caso de Ecuador. El voltaje de salida es de 12 voltios con una tolerancia de más o menos el 5%. La corriente máxima que maneja el equipo es de 2,1 amperios. ¿Sí? La forma de onda es salida DC, continua, en una tensión continua. Los conectores de salida pueden venir en dos opciones. La opción 1, con un diámetro externo de 4 milímetros, o la opción 2 de 5,5 milímetros, porque hay equipos que aceptan este diámetro de 4 y otros que aceptan el diámetro de 5,5, con 1 metro de cable. Y, como les decía inicialmente, está dotado de una batería de litio de 3,7 voltios DC con 2.600 miliamperios hora para dar este tipo de autonomía. La autonomía típica, por ejemplo, de un router que consume 2 amperios es de 90 minutos. De un router que consume 1,5 amperios, 120 minutos. Y el que consume de 1 amperio, 150 minutos. Esto se ve mejorado en unos minutos adicionales con esta nueva versión del UPS, la versión 1. ¿Por qué? Porque ya la batería es de 3.350 mAh, superior a la que inicialmente fabricaban. Por consiguiente, para un router de 2 amperios puede dar una autonomía de 117 minutos, un router de 1,5 amperios de 156 minutos y uno de 1 amperio, 195 minutos. Eso permite mejorar los tiempos de autonomía, dado que esta batería es de mayor capacidad. El tiempo de recarga de esta batería, una vez que llegó a su descarga total,
va a alcanzar el 90% de su capacidad en 3 horas. Y tiene protección de sobrecarga y de descargas profundas. Bueno, en resumen, este equipo tiene una entrada de un rango amplio de 90 a 265 voltios. La salida es de 12 voltios, 2,1 amperios. Está protegida contra picos irregulados. Por consiguiente, da una salida de más o menos 5%. El cable es con un jack de 12 voltios, pero viene en dos opciones. Con diámetro externo de 4 milímetros y diámetro interno de 1,7 milímetros, o con diámetro externo de 5,5 milímetros o diámetro interno de 2,5 milímetros. Ambas opciones con un convertidor ZC lo puede proveer. El equipo entonces, como tiene protección de pico y tiene regulación, entonces el equipo da la capacidad de recibir este rango de voltaje de entrada para dar en AC, en alterno, para dar los 12 voltios en continuo. Algunos otros especificaciones técnicas es que tiene una interfaz a través del LED multicolor, puede cambiar de verde a rojo, te permite dar información completa con los modos de operación que ya vimos, cuando está la batería recargada o cuando está cargando la batería, cuando está continuo, que está limitado, etcétera, etcétera, cuando hay falla. La protección de entrada es a través de un fusible de entrada AC en la tarjeta electrónica. Tiene una protección por firmware que se resetea aplicando el encendido apagado en el botón frontal del equipo y cumple con la norma de protección de pico y de rayos de 6 kilovoltios aproximadamente. Yo puedo hacer autoencendido al conectar y tiene el botón de apagado en el caso que se requiera apagar cuando el equipo pasa de modo línea a modo batería. ¿Para qué? Para proteger que la batería no se descargue por completo y preservar la vida útil de la batería. Estas son las dimensiones. Es un equipo de 113 por 52 por 99 milímetros, bastante pequeño, pesa unos 280 gramos aproximadamente, muy liviano. Y vemos 240 gramos, el tamaño es bien pequeño. Yo lo puedo, viene en una caja de 113,52 por 99, este es el peso en la caja. Puedo un cartón completo puede tener 28 UPS de esto, pesa 7,84 kilos, y yo puedo en un pallet despachar 1.680 piezas en un pallet completo, que serían 28 cajas, serían 60 cartones, 60 cartones. Algunas de las aplicaciones, ya lo vimos inicialmente, para router, switch de red, videocámara, vigilancia. También lo podemos ver para lo que es estos equipos, por ejemplo, un equipo, un registrador de video digital, para router, para convertidores de fibra óptica a RJ45, videograbadora, teléfono con voz sobre el protocolo de Internet, switches de red, equipos de telecomunicaciones, cámara de videovigilancia, etcétera, etcétera. Este te da la máxima y te ofrece la máxima eficiencia, porque el equipo lo que hace es que sustituye prácticamente un transformador, y el transformador tiene pérdida en su núcleo, en su embobinado. Este es un equipo que no tiene nada de transformación, todo es electrónico, y te transmite la máxima eficiencia. De hecho, te da los 12 voltios con la corriente completa y no hay pérdida de energía. Algunas de las ventajas: es bien compacto y es muy fácil de usar.
sustituye al transformador original de los routers, por ejemplo. El voltaje DC es muy estable, tiene protección contra pico, la normativa K21 mejorada, protege contra pico de voltaje de 6 kilovoltios, tiene respaldo contra apagones, dado que está dotado de baterías de litio. Y, por supuesto, te permite recibir variaciones en la entrada, de voltaje de entrada, por ejemplo, disminuciones de voltaje, o pico, absorbe los picos de voltaje, o también apagones. Entonces, con aumentos, disminuciones, lo resuelve con el rango amplio de voltaje de entrada. Los picos los resuelve con la protección contra pico, y los apagones se resuelven con la batería que está dentro de este equipo. Y hablando de baterías, aquí están las baterías de ion de litio de 3,7 voltios. Por ejemplo, esta versión 0 de 2600 mAh va aquí. Es fácil de sustituir, y la batería ya se degrada con el tiempo, con el uso de tantas descargas profundas. Entonces lo pueden sustituir, en el mercado lo pueden conseguir. Para un router de 1 amperio te da 150 minutos, para el de 1,5 amperios 120 minutos de respaldo, y para un router que consuma 2 amperios 90 minutos. Con esta versión de batería, con la versión nueva, aquí le debió haber dicho 3300, ahí no es mejor, la versión 1 te da 1 amperio 195 minutos, para 1,5 156, y para 2 117 minutos. Y la recarga, una vez que se descargue por completo esta batería, la recarga se cumple en 3 horas. Si por alguna razón el equipo entra en falla, este sería el manual que indica que si hay una falla, si el LED rojo está encendido, la causa probable de la falla es que hubo o una sobrecarga o un cortocircuito en su salida. ¿Cuál es la solución? Desconectar el equipo conectado al aparato y presionar el botón de encendido por 5 segundos para apagar el UPS, y de nuevo por 5 segundos para reiniciar. Si persiste la falla, entonces hay que devolver el equipo si está bajo garantía. El LED rojo intermitente, con este LED rojo intermitente, el UPS puede ser que no esté cargando la batería. Hay que remover la cinta aislante de la batería que sobresale en la parte inferior del equipo. Y el respaldo es más corto y usual, es probable que ya la batería ya haya envejecido o se haya perdido su vida útil. Por supuesto, hay que reemplazar la batería, es la solución. Y si el LED no enciende ni hay salida de C, aunque el servicio C funcione, puede ser que hay una falla interna en UPS. Hay que aplicar la garantía. Bueno, señores, si tienen alguna pregunta, quedamos a la orden para atenderlo. Si tienen alguna consulta, pueden escribir en el chat o abro micrófono. Parece que no hay muchas preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver si hay. ¿Estuco en qué región se usan este tipo? El estuco se usa en Europa. En España usan este tipo de conectores de estuco. También en Alemania, en Europa, principalmente. David Robalín. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, señores? No veo más preguntas, Eli. Señores, no Sí, sé si aparente. tienen alguna otra consulta, alguna pregunta sobre este tema.
Si no, bueno, damos por terminada el webinar, ¿no? Nadie más se animó a hacer preguntas. Bueno, eh, si no hay más preguntas y si todo está claro, estamos a la orden. Ari López, gerente de Latinoamérica de Latam, y Claudia Macías, la gerente de la marca en Ecuador. Claudia, Ali, hay una pregunta que hizo el señor Cristian García. ok. ¿Dónde veo lo de la versión del equipo? ¿Dónde ve la versión del equipo? Bueno, los equipos que están llegando, Claudia, creo que son todos ahora versión uno, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Es así? Sí, correcto, los nuevos son versión B1. Los anteriores que se han ido vendiendo fueron versión cero. Ya los nuevos que están llegando van a ser todos versión uno, porque creo que ZC ya no van a comprar versión cero, ¿verdad? No, correcto, ya seguiríamos con esta nueva versión, con la autonomía. Perfecto, perfecto. Listo, Ok, señores. Bueno, si donde, no tienen más consultas, Ali, damos por terminar este webinar. Muchísimas gracias y sí, nos veremos en algún otro webinar que organicemos. Si ustedes también tienen alguna sugerencia de algún producto, un ítem puntual que quieren que abramos un webinar, pues estamos abiertos a las sugerencias, ¿no? correcto, sí, con todo gusto. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos pronto. Listo, hasta luego. Bueno, hasta luego.